Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír estas palabras: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Cerramos esta tercera semana de Pascua. En la primera lectura, San Lucas, en su libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra cómo, después del martirio de San Esteban y la conversión de Saulo, la situación de las comunidades cristianas tiende a estabilizarse. Se nos ofrece un balance muy positivo de la situación de la Iglesia. Dice el texto: En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro aprovecha el ambiente de paz para iniciar una visita pastoral. En su visita a una región llamada Lida, Pedro se encuentra con Eneas, un hombre que tenía ya 8 años de estar paralítico en una cama. Y Pedro le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón vieron, creyeron y se convirtieron al Señor. Luego se nos narra cómo en la ciudad de Jaffa había entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, en arameo, o Dorcas en griego, cuyo nombre significa gacela. Ella era muy hacendosa, hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. Pues resulta que en esos mismos días Tabitá cayó enferma y murió, y los discípulos enviaron a Lida a traer a Pedro. Pedro llegó, pidió quedarse a solas, oró de rodillas y luego ordenó a la mujer que yacía muerta: Tabitá, levántate. Ella, volviendo a la vida, se levantó. Y al igual que los habitantes de Lida, los habitantes de Jaffa vieron, creyeron y se convirtieron al Señor. Son curaciones similares a las que hacía Jesús. En ambos milagros se manifiesta la bondad y la misericordia de Dios para con los más pobres y necesitados. Son manifestaciones divinas que corroboran y respaldan la predicación de la buena noticia, el Evangelio, que llevan los apóstoles. Son signos patentes de la acción poderosa del Señor. Del mismo modo, nuestra evangelización en el hogar, en la comunidad, en los grupos donde servimos,
debe de consistir en anunciar las buenas nuevas del Señor Jesús, sembrando paz y alegría por donde quiera que vayamos. El pesimismo y el desánimo no existen en nuestro vocabulario cristiano, porque en Jesús, el Hijo de Dios, somos capaces de transformar todas las cosas mediante la oración y la entrega personal al Señor. Pedro sale de misión y un paralítico vuelve a caminar. Pedro oró de rodillas y aquella buena mujer volvió a la vida. ¿Cuánto más haríamos nosotros si, como aquellos primeros cristianos, viéramos, creyéramos y en verdad nos convirtiéramos al Señor? Ver, creer y conversión son las tres palabras claves para vivir en Cristo Jesús. Ver, abramos los ojos y veamos cuántas maravillas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Creer, creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Conversión, demos ya hoy mismo una respuesta definitiva al Señor. Precisamente de eso nos habla el Evangelio de hoy, de que tenemos que tomar una decisión y dar una respuesta de fe. San Juan nos narra hoy un duro y muy emotivo momento de crisis que vivió Jesús junto a sus discípulos. No tenemos muchos datos de cómo fue que sucedieron las cosas. Solo se nos dice que muchos discípulos de Jesús, después de escuchar el discurso del pan de vida, les resultó intolerable su modo de hablar y decían: ¿quién puede admitir todo esto? Probablemente les pareció exagerada y muy exigente la adhesión que Jesús esperaba de ellos. Es muy cierto lo que reconocen estos discípulos. A veces es muy duro el lenguaje de Jesús. Claro que lo es. A muchos de nosotros nos sucede lo mismo de aquellos discípulos. Queremos oír a Jesús, pero diciéndonos algo que justifique lo que hacemos, lo que pensamos, nuestro modo de vivir la vida, nuestro modo de ver las cosas. Pero en las palabras de Jesús a menudo encontramos una fuerza demoledora contra todo lo que consideramos grato y atractivo para nosotros. Quisiéramos, quizás, que Jesús fuera más condescendiente y más contemplativo con nosotros, más amable con nosotros y menos exigente. Pero, por el contrario, sus palabras queman nuestro orgullo y golpean nuestro ego. Así que, mejor preferimos dejarlo, no profundizar más. Nos alejamos decepcionados, como muchos discípulos se alejaron de Jesús ese día. Imaginémonos la escena. Quizás cuando Jesús terminó de hablar, se hizo un silencio largo. Jesús calla y espera. Él ya sabe quiénes creen y quiénes no creen. Los discípulos, por su parte, se miran entre sí. Unos están firmes y decididos, creen firmemente en Jesús. Otros dudan, no saben qué hacer, ni qué decir, ni qué creer. Otros se muestran incrédulos y se marchan poco a poco, murmurando entre dientes: Jesús está loco. ¿Quién puede vivir del modo que Él sugiere, amando y perdonando a todos? Nadie. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna? ¿De dónde sacó Él, que es el pan de vida eterna, que ha bajado del cielo? ¿Por qué dice que Dios es su Padre? Dice San Juan: y muchos de sus discípulos se echaron para atrás,
y ya no querían andar más con él. Me pregunto, ¿qué habrá sido de la vida de estos disque discípulos que un día anduvieron un tiempo con Jesús y luego lo abandonaron? Ellos lo escucharon predicar muchas veces, lo vieron haciendo muchos milagros, comieron con él de aquellos panes y aquellos peces. Ellos salieron de misión y predicaron en su nombre. Y ahora simplemente Jesús les resulta intolerable. Les parece demasiado radical, demasiado exigente, y se marchan decepcionados. ¿Por qué sucedió esto? Porque estos discípulos anduvieron mucho con el Señor Jesús, claro que sí, pero nunca tuvieron una auténtica experiencia personal con Él. Mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque podemos estar siguiendo a Jesús sin haber tenido un encuentro personal con Él. Seguían a Jesús como quien sigue al personaje de moda. Seguían a Jesús como quien sigue a un milagrero o a un curandero. Seguían a Jesús, pero no porque lo amaban, sino porque estaban buscando un plus, un estatus, prestigio, fama y quizás hasta dinero a expensa suya. Ellos no seguían a Jesús, sino que seguían sus intereses personales. Es en las crisis donde siempre se revela quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Es en la crisis donde quedan al descubierto quiénes están a favor y quiénes están en contra del proyecto de su reino, siempre. Y esta no fue la excepción. Algunos se alejaron de Jesús. ¿Qué habrá sido de ellos? Porque de ellos no se nos dice nada más. El discípulo que deserta desaparece en el tiempo. Así de simple, así de sencillo. Y observemos cómo Jesús no hace, ni dice nada para evitar que se marchen. Jesús no les dice, no muchachos, miren por favor, no se vayan, no me dejen solito, miren, ¿qué voy a hacer yo sin ustedes? Quédense y podemos endulzar el mensaje. Si les parece, lo podemos maquillar, lo podemos suavizar. Ya no voy a ser tan radical, pero no me dejen solo. ¿Eso dijo Jesús? No, Jesús los deja ir, porque Jesús nunca se impone. Él simplemente propone su mensaje y permite que cada uno dé una respuesta libre y voluntaria. ¿Qué hizo entonces Jesús? Él habla y se dirige ¿a quiénes? A los poquitos que se quedaron. Y con el corazón lleno de humildad y de amor les pregunta, ¿también ustedes quieren dejarme? Jesús no nos quiere retener por la fuerza. Él nos deja en libertad para decidir. Sus discípulos no son siervos ni esclavos, sino amigos. ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro, una vez más, da un paso al frente para dar una respuesta ejemplar. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro conoce y ama lo suficiente a Jesús para saber que quiere seguir con él. Pedro reconoce que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna
que han dado luz y sentido a su vida, y él cree en su palabra. Pedro confiesa una vez más su fe. Él cree y sabe que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿También ustedes quieren dejarme? Esta es la pregunta que hoy nos hace personalmente Jesús. Hoy Jesús espera tu respuesta. Búscale en un momento de oración y habla con Él. Dale un sí como respuesta. El único motivo para permanecer en la iglesia debe de ser Él y nadie más que Él. Comprometámonos seriamente a servir como hombres y mujeres de fe, discípulos auténticos que llevan alegría, vida y esperanza a los más necesitados, como lo hizo Pedro en aquella primera visita pastoral. Y atrevámonos a dejar huellas profundas en la historia. No pasemos por este mundo desapercibidos. Vivamos de tal modo nuestra fe que todos se enteren que somos cristianos, que nuestro recuerdo no se pierda con el tiempo. Dejemos una huella profunda. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.